Muy bien, ya nos encontramos grabando, siendo el día martes 23 de junio de 2020 y las 11 horas con 5 minutos damos inicio a la clase número 4 de Ciencias Naturales con los estudiantes de sexto de base. Para empezar, pues, voy a compartirle un material, un video básicamente, sobre el tema que vamos a ver hoy. Me esperan un momentito mientras organizo aquí. Voy a compartirles la pantalla. Perfecto, ya salió. Vamos a ponerle play. Animales vertebrados e invertebrados. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Au! ¡Ay! Los animales están en todas partes. Unos viven en el agua, otros vuelan y muchos otros son terrestres. Y todos ellos comparten dos características básicas. Pueden desplazarse y se alimentan de otros seres vivos. El reino animal es el más amplio y variado de los seres vivos. Es tan diverso que necesitamos clasificar los animales en grupos para poder estudiar sus características. De estudiar y clasificar animales sabía mucho el gran naturalista inglés Charles Darwin. Hola a todos. Podemos clasificar el reino animal en dos grandes grupos. Los vertebrados, que tienen columna vertebral, y los invertebrados, que no la tienen. Los vertebrados son animales más desarrollados que los invertebrados, porque su estructura de huesos y músculos les permite crecer más y moverse mejor. Luego de ver el video de introducción sobre los animales vertebrados e invertebrados, ahora sí vamos a compartir nuestro material de la clase. Recuerden que este material va a ser compartido en el grupo junto con la grabación de esta clase. Vamos a poner material completa. Como ven aquí es la clase número 4 de Ciencias Naturales. Fecha de 23 de junio de 2020, es decir, hoy. Un momentito. Una vez más haciéndole mención que al ver este icono de la hoja y el lápiz, por favor se pasa a portafolio. Todavía tengo niños preguntándome si se pasa o no. Yo observo. Si yo veo el icono que está ahí, pues obviamente tengo que pasar. Si no lo veo, no tengo que pasar. Aquí está el video que les mostré al inicio, por si lo quieren ver, ahí está el enlace. Y ahora sí, nos vamos al tema de nuestra clase, que es el 1.4, animales vertebrados e invertebrados. Les recuerdo que la clase no se pasa en este momento, sino que la pasarán cuando ya les envíe el documento. Por favor, su atención. Como dice aquí nuestro material, la naturaleza tiene un montón de especies, gran variedad de especies que ustedes no tienen idea. Son tantas las especies que es necesario un sistema de clasificación para poder estudiarlo. En la biología se utiliza lo que es la taxonomía, pero nosotros vamos a aprender solamente lo que son animales vertebrados e invertebrados. Por el momento, recordemos que estamos en repaso. Más adelante ya veremos algo de la clasificación como tal en la biología. Los que están levantando la mano, ya mismo les doy un espacio, ¿sí? Ahora, todos estos animales, me estoy refiriendo exclusivamente a los animales, ¿sí? No a los demás seres vivos, pueden clasificarse en varios grupos. Una de las clasificaciones más usadas es la de los animales vertebrados y la de los animales invertebrados. Como ustedes ven aquí en pantalla, animales vertebrados, tenemos a los mamíferos, a las aves, a los peces, los anfibios y los reptiles. Por otro lado tenemos a los animales invertebrados como los artrópodos, los moluscos, los gusanos, los equinodermos y los celenterios, que ahora se les llama nidarios. Celenterios ya es un nombre que casi no se utiliza, obsoleto. Vamos a ver. Vamos a empezar con los animales vertebrados.
Y para ello voy a solicitar la ayuda de la niña Doménica Landívar que nos ayude con la lectura. Ya, profesor. Animales vertebrados. ¿Qué son los animales vertebrados? Los vertebrados son todos aquellos animales que poseen espinas, Espina dorsal. dorsal o columna vertebral. Los vertebrados comenzaron siendo animales de agua. Evolucionando hasta estar presentes en numerosos hábitats. Muy bien, correcto, Doménica. Gracias Ya. por la lectura. Como dijo aquí su compañera, los vertebrados son todos aquellos animales que presentan una columna vertebral, también llamada espina dorsal, ¿sí? Columna vertebral, espina dorsal son sinónimos. Así que no se sorprendan si llegan a escuchar solamente espina dorsal, ya saben que se refiere a la columna vertebral. Ahora, algo interesante de conocer aquí, como dice nuestro material, los animales vertebrados surgieron del agua. Y usted me dirá, ¿y cómo tenemos la existencia de eso? Pues diversas investigaciones han demostrado que la vida se originó básicamente en el agua, comenzando con seres unicelulares, pues, sustancias bastante simples que luego se condensaron y formaron proteínas y otras sustancias que permitieron crear las primeras células. Y conocemos que son procesos de miles y millones de años hasta llegar a formar un organismo. Ahora, hay un punto en el tiempo en que uno de estos organismos pues evolucionó hasta tener la capacidad de poder salir a la superficie, adaptarse de la vida acuática a la vida terrestre. Y hoy en día todavía tenemos estos ejemplos. Tal vez hayan escuchado, o tal vez no, de un pez que se llama pez pulmonado. ¿Lo han escuchado? ¿No? Bueno, no es muy conocido, sin embargo debería serlo porque es una de las pruebas vivientes básicamente de la adaptación, de la evolución de diversas especies que se adaptaron para vivir en entornos terrestres. El pez pulmonado se llama así, ¿por qué creen? Porque tiene pulmones. Así es, un pez con pulmones. Y ustedes saben que los peces no tienen pulmones. ¿Qué tienen? Tienen branquias que les permiten obtener el oxígeno que está disuelto en el agua. Pero este pez tiene pulmones y al tener pulmones le permite estar en la superficie terrestre. Obviamente no son pulmones desarrollados como tal, adaptados directamente a la superficie, pero sí le permite estar bastante tiempo en la superficie, y además de que sus aletas delanteras son un poco más largas de lo normal, lo que le permite arrastrarse por el suelo. Un pez que se arrastra y que respira aire. ¿Qué tal? Es una de las pruebas vivientes, porque todavía existe ese pez, de que la vida surgió del agua. Y pues son procesos de millones y millones de años de evolución. Ahora, vamos a ver aquí en esta imagen. Tenemos varios grupos de vertebrados. De hecho, aquí están los 5 grupos, representados por un ejemplar de cada especie, de cada grupo, perdón. Tenemos aquí una salamandra. Este ejemplar corresponde al grupo de los anfibios, ¿no? ¿Qué son los anfibios? Pues son animales que se han adaptado a vivir básicamente en dos medios, el acuático y el terrestre. Una vez más, tenemos ahí una prueba. Por lo general, en sus fases tempranas, en sus fases de cría o de renacuajo, viven en el agua y al ser adultos se trasladan a la tierra. Tenemos aquí a los peces. Este pez tan raro aquí, sí, es un pez. Se llama pez luna, si lo quieren buscar. Es un pez luna. Obviamente, cubierto de escamas, vive en el agua. Hay peces, ya sabemos que viven en agua dulce y en agua salada. Aquí tenemos un mamífero que, aunque parece un ratón, no es un ratón. Observen las orejas,
Observe el hocico. No es igual, más alargado. Parece un oso hormiguero, pero es muy pequeño. Les debo el nombre de ese animal porque se me olvidó. Parece una musaraña, aunque estoy en dudas. Las musarañas son un tipo de pequeños roedores. Aquí tenemos a un representante de los reptiles, cocodrilo. ¿Cómo sé que es un cocodrilo? Pues aquí se ven los dientes. Los cocodrilos tienen por lo general los dientes salidos de la mandíbula, por así decirlo. Los caimanes los tienen por dentro. Y aquí tenemos un ave, que parece ser una especie de buitre, aunque tiene una cresta aquí. Como ven, aquí tenemos a los representantes de cada grupo de animales vertebrados, anfibios, reptiles, peces, aves y mamíferos. Y ya que vimos la definición de vertebrados, ahora vamos a ver la definición de animales invertebrados. Para lo cual le voy a pedir a Alan Castro que nos ayude con la lectura. A ver. ¿Qué son animales invertebrados? Los invertebrados son animales que no poseen ni esqueleto interno, articulado ni columna vertebral. Son muy numerosos, perteneciendo un 95% de las especies animales a este grupo. Gracias, Alan Castro. Muy bien. Como nos dice la lectura, los invertebrados son, al contrario de los vertebrados, no poseen una espina dorsal o columna vertebral, ni poseen un esqueleto interno. Lo que sí poseen varias especies de invertebrados es una cubierta externa, una especie de caparazón o de concha. Bueno, uno se llama concha, otro se llama caparazón. Pero el nombre correcto o el nombre científico que se les da es el exoesqueleto, que es un tipo de cubierta externa que los ayuda a mantener su forma y a proteger el cuerpo, las partes blandas del cuerpo. Tenemos aquí varios grupos, varios ejemplos de invertebrados. Tenemos aquí un insecto, que es un escarabajo. Ya sé que es una marquita, pero la marquita es una especie, un tipo de escarabajo. Tenemos aquí un erizo de mar, observen aquí, forma redonda y con puntas. Tenemos aquí una lombriz de tierra, un gusano, una mariposa, otro insecto, que aunque los dos son insectos, no pertenecen al mismo tipo. Eso lo verán más adelante. Son insectos, sí, pero son órdenes diferentes. Tenemos aquí un pulpo, observen aquí la cabeza y los tentáculos. Una araña, observen los ojos que tiene, son 2, 4, 6. 2 aquí, 2 acá y 2 acá. Esto de aquí, que se ve tan feo, esto es un gusano. A diferencia del gusano de acá, este gusano ayuda a oxigenar la tierra y es muy bueno para la agricultura. Este de aquí es un parásito. ¿Sí saben qué es un parásito? Es un animal que se alimenta de otros o se beneficia de otros causándole daño. Y este parásito no solamente es parásito de animales como por ejemplo el cerdo, sino también de nosotros, de los seres humanos. Esto que ustedes ven aquí es una ventosa. Tiene una de cada lado. Con esta ventosa se agarra a las paredes del intestino y permanece ahí. Se llama tenia. También le dicen solitario. Porque por lo general cuando está dentro de un organismo, pues es una sola. La mala noticia es que pueden llegar a medir varios metros inclusive. Varios metros de largo. Imagínense tener este parásito. No es nada bueno. Tenemos aquí una medusa. Y observen que tampoco tiene huesos al igual que los anteriores. Y tiene una forma más que nada acuosa. De hecho se dice que el cuerpo de la medusa es más agua que el resto de componentes. Por eso cuando las medusas encallan, o sea, están en la playa y se quedan varadas ahí, si hay un sol fuerte, pues terminarán evaporándose. Bien, aquí tenemos ya varios representantes de lo que son los invertebrados. Vamos a continuar ahora con la clasificación. Pero antes voy a abrir un espacio para las preguntas. Bien, ya vimos los vertebrados, su definición. Ahora vamos a ver
la clasificación de de los vertebrados, perdón. Luego veremos de los invertebrados. Ahora tenemos que los vertebrados se dividen en 5 clases: en peces, en anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Si ustedes observan la imagen que tenemos aquí, una infografía, tenemos varias características de cada grupo. Por ejemplo, tenemos aquí que los peces nacen de huevos, es decir, que son ovíparos. Los peces viven en el agua dulce o salada, dependiendo. Y también los peces tienen aletas y escamas, aunque las escamas no son características de todas las especies. Hay especies de peces de que no tienen escamas, por lo tanto son lisos. Tenemos ahora a los anfibios. Los anfibios, al igual que los peces, nacen de huevos. Y justamente aquí vemos ya una diferencia. Los anfibios, en su fase temprana, su fase de renacuajo, hablando de las ranas, viven en el agua y no poseen patas. Se parecen bastante a un pez. Pero una vez que van creciendo, van sufriendo la metamorfosis. Ya de adultos desarrollan pulmones, desarrollan patas y pasan a vivir al medio terrestre. Tenemos ahora los reptiles, que al igual que los dos grupos anteriores, también nacen de huevos. En este caso también tienen escamas, pero a diferencia de las escamas de los peces, estas escamas son bastante gruesas, son como placas que cubren toda la piel y les dan protección, especialmente por ejemplo los cocodrilos. Habrás notado en figuras como en la piel del cocodrilo con todas esas escamas. Y también otra característica de los reptiles es que se arrastran. Y me dirá, ¿todos los reptiles se arrastran? Sí, todos. La diferencia es que unos tienen patas y otros no. Pero si usted observa el caminar de una lagartija, en sus casas puede haber una lagartija de esa. Observe cómo camina. Si puede observarla de cerca, verá que el abdomen, la parte de aquí, está casi pegada al suelo. Por lo tanto, es como que si estuviese arrastrando, pero con patas. Los cocodrilos también. La única diferencia aquí en las tortugas es que esas sí tienen cierta altura entre su abdomen y el suelo. Pero la mayoría de reptiles casi se mueven arrastrándose. Por eso el nombre, reptiles, viene de reptar, que es un verbo que significa arrastrarse. Tenemos ahora a las aves, que al igual que los grupos anteriores también nacen de huevos. Pero en este caso las aves, sus extremidades anteriores, se han transformado en alas, lo que les permite volar. Estas alas, pues, y todo el cuerpo están cubiertas de plumas. Y ya sé que hay aves que no vuelan, pero todas las aves sí tienen plumas. Solamente que las plumas cumplen otra función. Al igual que el pico está adaptado al tipo de necesidad que tengan las aves. Están adaptados, qué sé yo, al tipo de comida, al tipo de hábitat. Por ejemplo, no es lo mismo el pico de un carpintero, pájaro carpintero, y el pico de una paloma. El del carpintero es alargado, y el de la paloma es pequeño. El pájaro carpintero lo que hace es golpear los árboles, la corteza, hasta que salgan los insectos y cogerlos para su alimento. Las palomas pues tienen un pico pequeño que por lo general comen granos, aunque al vivir en las ciudades se han adaptado a comer varios alimentos como el pan, como cereales, otros tipos de cereales y otros alimentos que normalmente tú encontrarías en las ciudades como tal. Finalmente, los mamíferos son el grupo más diverso de los vertebrados y aquí ya encontramos diferencias en nacimiento porque los mamíferos sí nacen del vientre de una madre, a excepción de los mamíferos primitivos o monotremas que nacen de huevos. ¿Hay mamíferos que nacen de huevos? Sí, hay mamíferos que nacen de huevos. Como cuáles, ya los vimos el año pasado, les recuerdo, el ornitorrinco y el equidna, que parece un erizo, pero no es un erizo. El erizo sí es un mamífero real. Se les llama a estos mamíferos prototerios o monotremas porque son, como dice el nombre, son mamíferos casi primitivos que conservan ciertas características, como por ejemplo nacer de huevos. Sin embargo, ya con el crecimiento, pues, por ejemplo, absorben leche de la madre, eso sí lo hacen, al igual que los otros mamíferos. ¿Tienen patas? Pues aquí vemos que todos tienen patas, a diferencia de, por ejemplo, los reptiles que unos tienen no y otros no, los anfibios que unos tienen y otros no, las aves sí tienen todas tienen patas, y los mamíferos también, por lo general tienen 4.
Y ya dijimos que de pequeños se alimentan de la leche materna. Y esa es otra característica que compartimos nosotros como seres humanos también. Nacemos del vientre de nuestra madre, tomamos leche materna en los primeros años. Bueno, tenemos 4 extremidades, solamente que 2 nos permiten estar de pie y estas 2 nos permiten agarrar objetos o manipular. Dentro de los tipos de mamíferos tenemos a tipos de mamíferos que tienen alas. A diferencia de las aves, estas alas no están cubiertas de plumas, sino que son una membrana interdigital. Una membrana interdigital es una membrana que se encuentra entre los dedos, como por ejemplo las patas de las aves que nadan, las patas del pato. Observen las patas de un pato y entre los deditos que son así más o menos, ¿no? Hay un tipo de membrana. Una membrana parecida es la que está aquí en las alas de los murciélagos. Esto que ustedes ven alargado, de hecho, es más parecida a una mano que al ala de un ave, porque estos son como dedos alargados. Tienen esta membrana que les permiten volar. Hasta ahora son los únicos mamíferos voladores. Recordemos que las ardillas voladoras no vuelan, sino que planean. En cambio, los murciélagos sí vuelan. También hay mamíferos marinos con aletas, como los delfines y las ballenas. También tenemos las focas o los leones marinos también. Las morsas también son mamíferos, los manatíes. Hay varios mamíferos que viven en el mar. Ahora vamos con la clasificación de los invertebrados, pero antes voy a abrir el espacio para las preguntas. Muy bien. Ya vimos la clasificación de los vertebrados y ahora sí vamos a ver la clasificación de los invertebrados. Para hacerlo más rápido yo lo voy a decir, ¿sí? Los invertebrados normalmente se dividen en 6 grandes grupos. Los poríferos, como las esponjas de mar, los nidarios, antiguamente llamados celenterios, las medusas, las anémonas y otros más que se me escapan, los corales me parece. Los gusanos, pueden ser marinos o terrestres. Los equinodermos, como las estrellas y los erizos de mar. Los moluscos, como los caracoles, como los pulpos, calamares, mejillones, conchas, etc. Y los artrópodos, que son el grupo más diverso de los vertebrados, de los invertebrados, y también son los más diversos de la naturaleza. Un ejemplo, por ejemplo, serían las hormigas. Son tantas que nos superan por varias veces el número de habitantes humanos. Por ejemplo, la población humana se estima en este momento como en 4.000 millones, me parece. O bueno, tomemos esa cifra de referencia. Digamos que hay 4.000 millones de humanos. ¿Cuántas hormigas creen que habría? Ni se imaginan cuántas veces. ¿Cuál es el número de hormigas en total que hay? Es como contar los granos de la arena. Podrían sobrepasarlo en 10, en 20, en 30 veces. Ya hasta más. Y son tan importantes para el ecosistema porque las hormigas muchas veces se encargan de polinizar, de construir túneles, que eso permite también la oxigenación de la tierra, de degradar materia también. Muchas veces hay hormigas que cultivan su comida, por así decirlo. Cultivan una especie de hongo, que eso les da el alimento necesario. Llevan a las hojas, pero no para comerse, sino para cultivar a ese hongo, que el hongo es su principal alimento. Son tan importantes para el ecosistema que si desaparecieran, pues sería un grave apego, al igual que las abejas y otros animales que contribuyen enormemente. Vamos a ver rápidamente las características de estos animales. Tenemos aquí que esta infografía nos ha resumido, nos ha dividido los invertebrados en 2 grupos. Invertebrados que tienen patas articuladas y invertebrados que no las tienen. Entre los invertebrados con las patas articuladas tenemos a los insectos, que por lo general tienen 6 patas y 3 partes bien diferenciadas: cabeza, tórax y abdomen. Cabeza, tórax y abdomen. Esas son las partes de los insectos. Pueden tener antenas, puede que no, la mayoría se los tiene. Pueden tener alas, como la mariposa, puede que no, como el saltamontes. Pueden ser plagas,
pueden ser productores o polinizadores, como en el caso de las abejas. Todos son importantes porque cumplen un rol en la naturaleza, inclusive los parásitos. Sí, también los parásitos cumplen su rol en la cadena trófica. Tenemos ahora los arácnidos. Y los arácnidos tienen 8 patas y 2 partes del cuerpo. ¿Cuáles son esas 2 partes? La cabeza y el tórax se han unido en una sola y se llama cefalotórax. Y luego del cefalotórax viene el abdomen, que por lo general en los arácnidos, o al menos en las arañas, es un abdomen mucho más pronunciado, más grande, como una bolita así. Recordemos que las arañas pues, producen lo que es la tela de araña o telaraña, que es un tejido muy resistente, tan resistente que aguanta su peso. Usted me dirá, pero la telaraña yo la puedo hacer así y se daña. Obviamente, considerando tu proporción y la proporción de una araña, obviamente se va a dañar. Pero si tú pudieses producir un tejido al igual que la telaraña, podría soportar tu peso, y no solamente tu peso, sino el peso, por ejemplo, de un auto. Tan resistente es. De hecho, se está estudiando, pero hasta la vez se puede replicar porque es bastante complicado. Tenemos ahora los crustáceos, que tienen varias patas y un caparazón externo que los protege y también les da la forma. Estos 3 que ven aquí, que es el cangrejo, la langosta y el camarón, pertenecen a un grupo llamado decápodos. ¿Por qué se llaman decápodos? Porque por lo general tienen 10 patas. Deca es un prefijo que significa 10, como decágono, es un polígono de 10 lados. Y finalmente a los miriápodos, que tienen muchas patas y también tienen muchas partes del cuerpo. En este caso el cuerpo es alargado, pero dividido en segmentos, pequeños segmentos, pequeños bloquecitos, y en cada uno de esos segmentos nace un par de patas. En el caso de los 100 pies es un par de patas. En el caso de los 1000 pies es 2 pares de patas. Ahora vamos con los invertebrados que no tienen patas, o al menos no una pata real. Por ejemplo, los caracoles tienen una especie de pie que les permite desplazarse. Los caracoles tienen una concha externa, al igual que, por ejemplo, acá tenemos un mejillón, o las ostras, los ostiones, o las conchas, que tienen su caparazón externo, o concha, que también se le llama esa cubierta. Tenemos ahora los calamares, que tienen una concha, pero en este caso no está afuera, sino adentro del cuerpo, lo que les da la forma. Y por otro lado tenemos a moluscos que no tienen ningún tipo de concha, ni interna ni externa, como los pulpos. Por eso son tan flexibles, pueden camuflarse y pueden adoptar cualquier forma que les convenga para capturar a sus presas. También tenemos aquí al grupo de los gusanos que no tienen ni concha ni patas, como ya vimos. Pueden ser marinos o terrestres. Y finalmente tenemos a los grupos más básicos, que son las esponjas, las medusas, los corales, los erizos y las estrellas. Todos estos presentan reproducción asexual. Asexual, es decir, que de uno solo nacen varios individuos. Hay tipos de gusanos que también, bueno, el tipo de gusano es diferente porque pueden generar de uno otros individuos, pero la diferencia es que el gusano tiene órganos sexuales masculinos y femeninos. Por ejemplo, la lombriz de tierra tiene presente en el mismo cuerpo órganos masculinos y femeninos. En pocas palabras, se fecunda a sí mismo y luego pone huevecillos. Y esos huevecillos dan origen a otras lombrices. Es un tipo de reproducción asexual, pero tiene que ver con órganos sexuales presentes en el mismo cuerpo, como en el caso de las plantas en las flores. Por ejemplo, en las flores tienen tanto masculinos como femeninos. Ahora vamos a ver las diferencias entre los vertebrados y los invertebrados. Fiorella Plaza, nos ayudas con la lectura de los vertebrados. A ver, profe. ¿Un casuario es peligroso? ¿Un qué? Casuario. No me suena. ¿Qué es eso? El ave que no vuela, que tiene... Ah, tiene aspecto de ser carroñero. Es decir, que come animales muertos. Es que, profe, según un documental,
Con las uñas de las patas se pueden matar. Claro, si te ataca, obviamente. Por defensa, todo animal la ataca. O bueno, la mayoría. Ayúdanos con la lectura, por favor, de los vertebrados, ¿sí? Ya, profe. Vertebrados. Poseen la espina dorsal o columna vertebral. Son alrededor de 60.000 especies. Su tamaño es mucho mayor. La reproducción puede ser vivípara u ovípara. Su cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. Poseen un sistema circulatorio cerrado. Correcto, gracias, Fiorella. Tenemos ahí y vamos a pedirle a Ivana Choes que nos lea los invertebrados. Invertebrados. No tienen espina dorsal o columna vertebral. Son casi 2 millones de especies. Su tamaño es mucho menor. La reproducción puede ser ovípara o asexual. Su cuerpo se divide en varias formas según la especie. Poseen una circulación abierta. Gracias, Ivana. Y rápidamente vamos a la explicación de estos puntos. A ver. Comencemos, obviamente, por el principio. En ambas especies, obviamente lo que les da el nombre es justamente la presencia o la ausencia de la espina dorsal o la columna vertebral. Si un animal tiene espina dorsal o columna vertebral, será un vertebrado. Si no tiene espina dorsal o columna vertebral, no será un vertebrado, por lo tanto será un invertebrado. Otra diferencia aquí clara es que los vertebrados, observen que solamente son 60.000 especies, es bastante, pero comparado a los casi 2 millones de especies de los invertebrados, pues es una cifra bastante grande. Y observen que digo especies, no individuos. ¿Cuál es la diferencia? La especie, por ejemplo, si yo digo individuo, estoy refiriéndome a un solo organismo. Si yo digo especie, la especie puede tener ¿cuántos organismos? Ponle que tenga por lo mínimo 1 millón de organismos, de individuos. Si hay casi 2 millones de especies y 1 millón de organismos por cada especie, haz la cuenta cuántos números salen ahí. Son extensos. De ahí que son la mayoría de especies que viven en el planeta. Vamos ahora con el tamaño. El tamaño de los vertebrados suele ser bastante grande. Bueno, dependiendo también de la especie. Por ejemplo, el animal más grande es la ballena azul, un mamífero. Y los invertebrados pues suelen ser más pequeños, bastante más pequeños. Salvo algunas excepciones, como por ejemplo los calamares, que suele haber una especie de calamar gigante. Que con gigante pues quiere decir que mide hasta los 15 metros. Vamos ahora con la reproducción. La reproducción en los vertebrados puede ser de dos formas. Vivípara, del vientre de la madre, en los mamíferos, u ovípara, que pone huevos. En el caso de los invertebrados, casi siempre es ovípara, y en los vertebrados de clase más sencilla, suele ser asexual. Ahora tenemos en el cuerpo. El cuerpo de los vertebrados se divide en 3 secciones bien diferenciadas: cabeza, tronco y extremidades. El cuerpo de los invertebrados pues no posee una estructura homogénea porque cada especie tiene una división del cuerpo diferente, como ya vimos. Unos tienen tórax, abdomen y cabeza, otros solo tienen cefalotórax y abdomen, otros ni siquiera tienen estas divisiones, sino que es un solo cuerpo alargado. Como ven, es una diversidad bastante grande. Y la última diferencia es que los vertebrados poseen un sistema circulatorio cerrado, en el cual circula sangre. ¿Por qué hago la referencia de que circula sangre? Pues porque los invertebrados no tienen sangre. Tienen otro líquido que se llama de otra forma. El sistema circulatorio cerrado de los vertebrados es un conjunto pues, de vasos sanguíneos como las arterias y las venas, que junto con el corazón pues que hace el trabajo de bombear la sangre, y los vasos sanguíneos llevan esta sangre a todas las partes del cuerpo. En el caso de los invertebrados es muy diferente.
ya que ellos no poseen sangre, sino un líquido, una sustancia que se denomina hemolinfa. Ese es el nombre que por lo general se le da a este líquido, digamos esta sangre, entre comillas, de los invertebrados, la cual pues obviamente no está dentro de un sistema circulatorio, porque ellos no tienen un sistema circulatorio, sino que esta sangre está presente en todo el cuerpo, ¿no? Observen que no es sangre, por eso digo entre comillas sangre, sino que se llama hemolinfa. Entonces podemos decir que los vertebrados también tienen sangre y los invertebrados hemolinfa. Ya que vimos las diferencias, ahora vamos a ver las semejanzas, porque también hay semejanzas, aunque no lo parezca, sí las hay. Tenemos ahí las semejanzas entre los seres vivos, perdón, entre los invertebrados y los invertebrados. La primera, obviamente, que todos son animales, por lo tanto, pues todos son seres vivos. Comparten las características que tiene un ser vivo, se reproducen, tienen homeostasis, se adaptan a su entorno, tienen irritabilidad y un etcétera. La mayoría se reproducen de forma sexual, es decir, con la presencia de un macho y una hembra, inclusive en los insectos. Por ejemplo, aquí podemos ver una mantis religiosa, macho y hembra. La hembra es la más grande, por cierto. Esta característica, cuando la hembra se diferencia claramente del macho, se llama, o el macho de la hembra se llama dimorfismo sexual, cuando la presencia de los caracteres es diferente. En este caso, la hembra es mucho más grande que el macho. Otro caso puede ser, por ejemplo, hay varias aves en las que el macho tiene colores vistosos y las hembras tienen un color pues más normal. Como los pavos reales. Los pavos reales, los que abren la cola así de colores, las plumas de colores, esos son los machos. Las hembras no hacen eso. Y como animales que son, pues son capaces de moverse. Ojo que digo moverse, no desplazarse. Ya vimos la diferencia. Son capaces de moverse y de sentir. Porque tienen ya bien sea un sistema nervioso o un conjunto pues de redes que actúan como un cerebro, un sistema nervioso. Por lo tanto, pueden percibir los estímulos de su entorno. De aquí pues son dos ejemplos, ¿no? Un vertebrado que es una tortuga marina y un invertebrado que es una araña. Y bien, hasta aquí termina la clase de hoy. Lo siguiente que les voy a mostrar es la tarea que van a tener que hacer. ¿Qué tarea van a hacer? Es un taller, pero el taller no va a ser hecho aquí, sino que se los voy a enviar en un documento en PDF que consta de 5 páginas. Estas 5 páginas tienen actividades relacionadas a lo que son los animales vertebrados e invertebrados y ustedes van a tener que hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer? Si usted desea, puede imprimirlas y hacerlas a mano. Yo personalmente les recomiendo que no lo haga, que lo haga directamente en la computadora. Si tienen computadora y si están desde el teléfono, creo que sí. También hay una aplicación que les permite modificar un PDF para agregarle texto. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Pues llenar la actividad y enviar esa actividad, ese archivo o esa foto, como usted lo haga, a este correo que ustedes ya saben. ¿Hasta cuándo? Hasta el lunes 29 de junio, es decir, dentro de 6 días. Tienen 6 días para hacerlo. Y máximo hasta las 14 horas del día lunes 29 de junio. Al correo, por favor. WhatsApp no, solamente correo. Aquí está la aclaración, lo que ya les mencioné, que puede ser impreso y llenado a mano si usted desea. O también puede hacerlo de forma digital, que sinceramente es lo que yo les recomiendo para que no estén gastando en impresión. Y con esto pues finaliza la clase de hoy. Y voy a detener la grabación ahora.